Hola, en esta ocasión vamos a platicar algunas cosas que tienen que ver con lógica y conjuntos, que de alguna manera son la lengua franca de las matemáticas, son el lenguaje básico, elemental y común en todas las áreas de las matemáticas, y que por otro lado también pues rigen de alguna manera las leyes de cómo realizar razonamientos o cómo comunicar ideas matemáticas. Bien, en primer lugar tengo que decirles que establecer estas reglas es importante porque, pues, eh, las matemáticas requieren un lenguaje muy preciso, muy común, una cosa que nosotros podamos expresar de alguna manera que nuestros interlocutores las puedan comprender exactamente de la misma forma en la que uno quiso expresarlas, ¿no? En el lenguaje común pues a veces nosotros utilizamos formas que frecuentemente se pueden malinterpretar o que pueden referirse a cosas diferentes. Podemos nosotros jugar mucho con el lenguaje. Sin embargo, el lenguaje matemático no puede darse esos lujos. La interpretación de un enunciado matemático, pues sí debe ser absolutamente preciso, ¿no? Tiene que ser puesto, escrito, tiene que estar dado de una manera que el interlocutor comprenda exactamente lo que el emisor trata de decirle. Ah, bueno, ni modo, este es un momento en el que se tiene que hacer esto porque, bueno, pues ustedes al estar iniciando en una carrera de este estilo, una carrera de matemáticas o del área de ciencias matemáticas, pues lo primerísimo que tienen que hacer es adaptarse a la lengua, al lenguaje que nosotros utilizamos. No se resistan, no es malo aprender pues, nuevas formas de comunicarse o formas muy rígidas. Esa rigidez no es una cosa que se haya hecho para fastidiar a nadie, no es para que las cosas sean más difíciles, sino todo lo contrario. Bien, entonces, en primer lugar, tenemos que reconocer, pues, que en las frases, en las cosas que decimos en la vida cotidiana o bien en las afirmaciones que tienen que ver con matemáticas, pues de repente tenemos algunas que pueden ser calificadas como verdaderas o como falsas. Sin embargo, decir que eh, 5 más 3 es igual a 8, pues bueno, por supuesto que sí, sí tiene todo el sentido del mundo preguntarse si es verdadera. De hecho, todos sabemos que lo es, ¿no? Quizás no sabemos muy bien por qué, pero sí sabemos que lo es. Las proposiciones a veces pueden quedar un poco abiertas o condicionadas o pueden quedar, o la verdad de ellas puede no estar tan accesible a nuestro conocimiento. Nosotros podríamos saber que una frase es susceptible a ser verdadera o falsa, pero no que sepamos nosotros a ciencia cierta cuál es el valor de verdad. Por ejemplo, consideren la siguiente, ¿no? El 24 de marzo de 2022, un terremoto sacudirá el Polo Sur. Bueno, al día de hoy, eh, pues no lo sabemos, ¿no? Esa es una proposición acerca del futuro, entonces pues no se verificará sino hasta el día mencionado, ¿no? A lo mejor si ustedes ven este video en fecha posterior a la que acabo de anunciar, pues ya sabrán si es verdadera o falsa, pero también comprenderán que en este momento en el que me encuentro, pues no lo sabemos, no tenemos manera de saberlo. Ok, bueno, también frecuentemente proposiciones nos podemos encontrar que tienen cierta indeterminación porque en realidad se refieren a cosas o a objetos, pues, que pues, no están debidamente determinados, ¿no? Que no sabemos de quién estamos hablando y probablemente la cuestión o la proposición, pues sí es verdadera cuando nosotros interpretamos de alguna manera y sea falso cuando interpretamos de otra. En matemáticas, este tipo de proposiciones suelen incluir variables, ¿no? Una expresión como esta, y cuadrada menos 4 igual a 8 por x menos 2. ¿No? Pues
todo el mundo que llevó geometría analítica lo reconoce, ¿no? Esta es una ecuación que está escrita en el formato de las parábolas, ¿no? Ahí podríamos reconocer cuál es el centro y cuál es el parámetro B, ¿no? De esta parábola. Y bueno, en fin, lo que seguramente ustedes recuerdan al respecto es que justo la parábola, esta parábola pues es la imagen que nosotros nos podemos formar sobre el plano cartesiano del lugar geométrico, se suele llamar así, ¿no? De los puntos X, Y, de tal manera que estos pares satisfacen a la ecuación. Es decir, aquellos pares de números que si nosotros reemplazamos la X por el primero y la Y por el segundo, y resulta que esta ecuación se verifica, entonces, pues bueno, esos puntos están sobre la parábola. Pero entonces, esta proposición, esta ecuación, quiero decir, pues puede ser vista como una proposición acerca de cosas de matemáticas, en este caso acerca de números. Las variables X y Y las estamos haciendo correr precisamente entre números y bueno, algunos pares de números las cumplen, otros no las cumplen y entonces en estos casos nosotros solemos eh, pensar en los casos favorables, pensar en los pares que sí cumplen contra los pares que no cumplen la tal condición, ¿no? Los pares que sí cumplen esta condición solemos decir que pertenecen al conjunto solución de la proposición, ¿no? Y justo esto es una forma como típica de que nosotros formemos esto que acabo de llamar conjuntos. Conjunto, pues bueno, todos tenemos una idea intuitiva de qué podría ser un conjunto. Es una cosa formada que tiene dentro, digamos, algunos objetos que les llamamos elementos, ¿no? Estos serían sus elementos. En realidad, un conjunto pues está caracterizado precisamente por quiénes son sus elementos, ¿no? Nosotros podríamos decir el conjunto de tales cosas, bueno, siempre que sepamos pues que efectivamente podemos formar una agrupación, digamos, abstracta o concreta de cosas que estamos haciéndole pertenecer, ¿no? Y en este caso, pues al conjunto solución de una ecuación, pues le pertenecen precisamente aquellos objetos que sí cumplen la tal proposición, ¿no? En este caso, la ecuación. ¿De acuerdo? Bien, en ecuaciones, por cierto, a veces también solemos encontrar proposiciones que son simplemente verdaderas, independientemente de quién es la variable. Consideren, por ejemplo, esta, ¿no? X más 1 elevado al cuadrado es igual a x al cuadrado más 2x más 1. ¿Sí? Segurísimo, reconocen que aquí es de alguna manera es una aplicación, ¿no? De la forma de la asociación que hay entre el trinomio cuadrado perfecto y el binomio al cuadrado, ¿no? O pueden reconocer que si nosotros elevamos el binomio al cuadrado, lo que obtenemos es el trinomio cuadrado perfecto. En fin, el asunto es que no, sabemos que esta ecuación se cumple en todos los casos cuando nuestra X es cualquier número, ¿no? De los que conocemos, o cualquiera de los números que sabemos manipular desde la secundaria, la preparatoria, etcétera, ¿no? Entonces, damos por verdadera una proposición como esta, porque pues, sabemos que lo es en todos los casos. Aquí, digamos, el conjunto favorable para esta proposición es precisamente pues, el total, ¿no? De los números. Bueno, en algún momento llegaremos a ver universos, a ver contextos en los cuales una ecuación como esta podría no ser verdadera, pero por lo pronto y para los fines de nuestra clase de cálculo, esta va a ser verdadera, indudablemente, como nos lo han dicho desde la secundaria, ¿vale? Entonces, bien, algunas proposiciones así de las más simples que vienen, por ejemplo, dadas por ecuaciones que involucran variables o simplemente por igualdades entre números, ¿no? 5 igual a 8 o cosas de este estilo, nosotros podemos hacer proposiciones y a lo mejor esas proposiciones son simplemente verdaderas o lo son en todos los casos o no lo son en ningún caso o tienen un conjunto solución, tienen un conjunto de casos favorables y pues al lado también tienen un conjunto de casos que no son favorables, ¿no? De casos que no cumplen la tal condición. Y precisamente
al empezar nosotros a pensar, por ejemplo, en algo como la negación, como los que no cumplen, los casos desfavorables para una proposición, nosotros podemos entonces tener el primer ejemplo de un conectivo lógico, de lo que llamamos conectivo lógico. Digamos, si nosotros tenemos una proposición, digamos, por ejemplo, una ecuación, este, nosotros podríamos preguntarnos por los casos desfavorables, pero esos casos desfavorables serán, digamos, los casos favorables para otra proposición, precisamente para la proposición que obtenemos al negar a nuestra proposición original. ¿Sale? Por ejemplo, si nosotros pensamos en una proposición como la siguiente, x cuadrada es mayor que 0. ¿Sale? Bueno, los casos favorables para esta proposición, ¿no? Los números cuyo cuadrado es mayor que 0, pues son casi todos, ¿no? ¿Es cierto? Casi son todos, ¿no? Solo el 0 tiene un cuadrado que no es más grande que 0. Entonces, digamos, si nosotros nos fijamos en los casos desfavorables, pues serán justamente en los que tienen solamente el 0, ¿no? Y bueno, digamos, el negar esta proposición la podemos simplemente, pues no sé, decir, no es cierto que pasa esto, o tachar el símbolo de, de desigualdad en este caso, o tachar un símbolo de igualdad, si es el caso de que queremos negar una igualdad. En fin, la negación entonces es eso, construir una nueva proposición, ¿verdad? Cuyos casos favorables sean exactamente los que no eran favorables para la proposición original. ¿De acuerdo? Y no solamente, y no simplemente decir, ahí están algunos de los que no eran favorables, sino ahí incluir a todos los casos que no sean favorables. Todos, pero dentro de un contexto bien definido. Todos solo dentro de un universo particular, no, por ejemplo, si nosotros decimos los x distintos del 5, bueno, pues ahí estará el 6, ahí estará el 7, ahí estará el 8, estará el menos 24, la raíz cuadrada de pi, en fin, ahí estarán muchos de los números que consideraremos, ¿no? Pero bueno, también, no sé, por ejemplo, a lo mejor una vaca podría estar también en ese conjunto, porque pues tampoco es igual a 5, ¿no? Yo no creo que una vaca pudiera ser igual al 5, entonces, pero eso ya resulta ridículo, ¿no es cierto? Eso ya resulta descontextualizado, esto ya es incluir cosas que no venían al caso. Por esta razón es que a la negación podrías incluir casos absurdos, casos que, no interesantes, pues, en un ámbito matemático. Para nosotros, digamos, las proposiciones que tienen que ver con variables como X, Y, típicamente estas van a recorrer el ámbito de los números reales. Entonces, pues, digamos, la negación de una proposición, pues simplemente van a ser los casos desfavorables, pero de números reales que con respecto a una cierta proposición dada, ¿no? No incluiremos cosas que no lo sean. Bien. Otro conectivo importante que solemos utilizar, que vamos a utilizar muy frecuentemente, se llama la conjunción y es el que obtenemos cuando utilizamos la partícula o la palabra y, ¿no? La y. Digamos, tenemos nosotros dos proposiciones, una que dice, digamos, una que dice P y otra que dice Q, y entonces podemos con ellas dos formar una proposición que dice P y Q. ¿Y qué significa que pase P y Q? Pues significa que pasen ambas, ¿sale? Los casos favorables para una proposición como esta, para P y Q, son justamente aquellos para los que son favorables ambas simultáneamente, ¿no? Eh, bueno, en el contexto matemático es muy utilizado, digamos, ustedes seguro lo tienen visto, lo tienen comprendido, por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de sistemas de ecuaciones. ¿Se acuerdan? Si nosotros consideramos un sistema de ecuaciones como ¿no? X menos y igual a 5 y x menos 2y igual a 4. ¿Sí? Bueno, pues cada uno de esas dos ecuaciones
pues tiene su conjunto solución. Cada una de esas dos ecuaciones se puede dibujar en el plano cartesiano como una línea recta, ¿no? Las dos son líneas rectas. Pero si nosotros queremos la solución simultánea, entonces nosotros estamos tratando de encontrar cuáles puntos son hacen verdaderas a las dos ecuaciones vistas como proposiciones. Entonces estamos tratando de encontrar quiénes son los puntos o los valores o de pares X y Y que hacen verdaderas simultáneamente esas dos proposiciones. Y eso es precisamente ser verdadera a la conjunción. Es decir, que ser verdadera al cumplir la primera ecuación y cumplir la segunda ecuación. El conjunto solución entonces de una conjunción o de una conjunción de proposiciones se le llama intersección. Digamos, si nosotros tenemos el conjunto solución de nuestra primera ecuación y tenemos el conjunto solución de la otra ecuación, entonces el conjunto de soluciones simultáneas es precisamente lo que le llamamos el conjunto de intersección o la intersección de estos dos conjuntos. ¿Ok? Bien. Otro conectivo que también vamos a utilizar muy frecuentemente es el que se llama disyunción y está típicamente representado con la letra O, con la palabra O, ¿no? Que pase P o pase Q. ¿Sale? Así, ese es el formato típico que tiene una disyunción. ¿Y qué significa que ocurra P o Q? Pues significa que ocurre alguna de las dos, ¿no? Los casos favorables para la proposición P o Q son aquellos que los que pasa P o bien pasa Q, que pasa alguna de las dos. A lo mejor que pasen simultáneamente también, eso es un caso favorable, ¿no? Con que pase alguna ya pasó la disyunción de estas dos. En particular, si pasan ambas, pues pasa alguna y pasa entonces es un caso favorable para la disyunción. ¿Sale? La disyunción la encontramos en las matemáticas del bachillerato, por ejemplo, cuando resolvemos ecuaciones cuadráticas, ¿no? Por ejemplo, la ecuación x cuadrada más 5x más 6 igual a 0, ¿no? Una ecuación cuadrática. Todo el mundo las recuerda con cariño porque estas se resuelven utilizando una fórmula, conocida como la fórmula general, ¿no? Que dice x es igual a más menos bla, 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 bla. No la vamos a recordar. Pero dice x igual a más menos no sé qué, lo cual nos quiere decir que de repente estas ecuaciones tienen dos soluciones, cuando nos vamos con el más, cuando nos vamos con el menos, ¿no? Entonces, digamos, la manera correcta de expresar entonces a las soluciones de esta ecuación, bueno, en esta en particular, ¿no? Si aplican ustedes la fórmula general, verán que estas dos soluciones son el menos 2 y el menos 3. Entonces, esta proposición x cuadrada más 5x más 6 igual a 0, pues no es justamente equivalente, dice exactamente lo mismo que la ecuación perdón, que la proposición x igual a menos 2 o x igual a menos 3, ¿no? Es decir, x igual a menos 2 o x igual a menos 3 lo que tiene como conjunto solución al conjunto formado por el menos 2 y el menos 3. Entonces, tiene esos dos elementos, ¿sale? Entonces, bueno, gracias a que podemos nosotros formar una disyunción, ¿no? Que podemos formar o podemos poner dentro de una misma bolsa a las soluciones de dos ecuaciones, en este caso x igual a menos 2 y x igual a menos 3, pues entonces nosotros podemos tener una solución, un conjunto solución, pues, para una ecuación como cuadrática como esta, ¿no? Bien, dos conectivos más también que son muy, muy, muy usuales en matemáticas son la implicación y la equivalencia. Empiezo por la equivalencia porque es más sencillita, ¿no? Decir que dos cosas o que dos proposiciones son equivalentes es a la vez una proposición. Es decir, pasa esto exactamente en los mismos casos que pasa esto otro, pues es algo que podría ser verdadero o podría no serlo, ¿cierto? Por ejemplo, nada menos en el ejemplo anterior, ¿no? Nosotros hemos dicho que la ecuación x cuadrada más 5x más 6 igual a 0 es equivalente
a la proposición x es igual a 2 o x es igual a menos 3, ¿no? Ahí tenemos entonces un ejemplo de proposiciones equivalentes. Cuando nosotros tenemos un par de proposiciones, o queremos decir que un par de proposiciones son equivalentes, solemos decir que pasa una sí y solo sí pasa la otra. Cuando hacemos este sí y solo sí, lo que estamos diciendo es o son simultáneamente verdaderas o son simultáneamente falsas. O sea, pasa, estas dos proposiciones exactamente tienen los mismos conjuntos de soluciones o los casos favorables de estas dos proposiciones son exactamente los mismos, ¿no? Y al ser exactamente los mismos casos favorables, también son los mismos casos desfavorables, ¿cierto? Ok, bueno, ahí tenemos digamos, en general, pues las reglas de factorización o fórmulas que conocemos en general de nuestras clases de matemáticas del bachillerato suelen ser de este estilo. Suelen ser, por ejemplo, ¿no? Es la regla del binomio al cuadrado, ¿no? O la factorización del trinomio al cuadrado perfecto. Lo podemos expresar así, ¿no? Y igual a x más 1 al cuadrado equivale, o sí, solo sí, y es igual a x cuadrada más 2x más 1, ¿cierto? O sea, simplemente podemos expresar, digamos, muchas de las propiedades que conocemos, pues en estos términos, ¿no? De equivalencia entre proposiciones. Así como podemos expresar equivalencias entre objetos, entre números naturales, al hablar de que algo es igual a otra cosa, pues nosotros podemos hablar también de equivalencia entre proposiciones. Y justo este conectivo, el sí, solo sí, o la doble implicación, o la equivalencia, son nombres para la misma cosa, esos tres, pues lo representa, ¿sale? Bueno, y por último, la implicación. La implicación es uno que probablemente sea un poco más novedoso para ustedes, que estén un poco menos acostumbrados. La implicación tiene la siguiente apariencia. Siempre nos la encontramos como una proposición de la forma, si pasa P, entonces pasa Q. ¿Sale? Si P, entonces Q. Esos de ese estilo son típicamente. ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, aquí lo que está ocurriendo es que nosotros a veces necesitamos restringir de alguna manera el campo de acción de una proposición, ¿no? A lo mejor nosotros no quisiéramos decir que una cierta proposición es verdadera o que lo es en todos los casos, sino solamente en algún ambiente más restringido, ¿no? Que si pasa una cierta condición, entonces también tenga que pasar la otra, significa que, o será verdadera cuando los casos favorables para el antecedente necesariamente también sean casos favorables para el consecuente, donde el antecedente pues es la proposición que se encuentra en la parte del sí y el consecuente es la parte posterior al entonces, ¿sale? Digamos, de alguna manera sentimos como que hay una relación de causa y efecto. No, en realidad, en matemáticas eso no aplica, nosotros a veces o frecuentemente sentimos que este es el significado, pero también de repente podemos tener ejemplos en los que no pasa o que esta forma de sentirlo no es del todo correcta. Bien, entonces, para hacer verdadera una implicación, una proposición de este estilo, se tiene que tener eso, ¿no? Cada vez que el antecedente sea verdadero, el consecuente también tiene que ser verdadero. Por ejemplo, tenemos tomamos este ejemplo. Si x es mayor o igual que 1, entonces x tiene una raíz cuadrada. ¿Sale? Todos los números mayores o iguales que 1 tienen, pues, todos los números reales que sean mayores o iguales que 1 siempre tienen una raíz cuadrada. Esto es verdadero, ¿no? Digo, los que no tienen raíz cuadrada pues suelen ser como el -1, el -2, o sea, números negativos, por ejemplo, ¿no? Esta proporción es verdadera porque, bueno, si nosotros no tenemos que preguntarnos por el -2, el -3 y el -4, si nuestro antecedente dice x mayor o igual que 1. Entonces, la verdad de esta proposición no tiene nada que ver con que nos preguntemos cómo es la verdad
del consecuente cuando X es una cosa que estaba fuera del antecedente. ¿Sale? Ahora, las complicaciones que llega a tener la implicación o el significado de este conectivo vienen justo ahí, cuando empiezan las cosas a salirse del canon, ¿no? Por ejemplo, piensen en la siguiente. eh, si x cuadrada es menor que cero, entonces x es igual a pi. Bueno, como x cuadrada no va a ser menor que cero en ninguno de los casos, entonces, pues un x cuyo cuadrado sea negativo, pues sí puede ser igual a pi, ¿no? Digo, puede porque, pues de hecho no los hay. O sea, realmente no va a haber nadie, como no hay nadie en nuestro universo, ¿no? De los números reales, que elevado al cuadrado sea negativo, pues nosotros podremos decir, sí, si es negativo, pues que sea lo que quiera, ¿no? No nos interesa realmente. Este tipo de argumentos contraintuitivos, entiendo, a ustedes les debe causar un poco de insatisfacción el escuchar esto. Son frecuentes y se llaman argumentos por vacuidad, ¿no? Que una implicación sea verdadera por vacuidad, porque el antecedente es vacío, el antecedente no se va a cumplir, entonces, eh, pues podemos decir lo que sea acerca de cualquier cosa pues que no exista, ¿no? Bien, y digamos, otra forma intuitiva, pues, que tiene la implicación es, en general, cuando el antecedente es falso, ¿no? Digamos, la vacuidad es un caso extremo de antecedente falso, porque pues, el conjunto de casos favorables para eh, el antecedente es vacío, no tiene nadie, pero otra forma es que simplemente el antecedente sea falso, ¿no? Si el antecedente de una implicación es falso, entonces nosotros damos por verdadera la implicación. No es que demos por verdadero al consecuente, ¿eh? Por ejemplo, piensen ustedes en la siguiente. Si Roma es la capital de Francia, entonces Washington es la capital de Turquía. ¿Sale? Pues esto es cierto, ¿no? La implicación es cierta porque como el antecedente es falso, pues la implicación va a ser verdadera, pero el hecho de que la implicación verdadera no hace verdadero consecuente, ¿cierto? O sea, no tendría por qué, este, no tendríamos por qué aceptar la verdad del consecuente. Si la implicación fuera verdadera y el antecedente también, estaríamos obligados entonces a aceptar la verdad del consecuente. Ese es el compromiso de la implicación. Pero ahí, bueno, nosotros estaremos como sabiendo que tanto el antecedente como la implicación lo son. Y esa es una cosa también que vamos a ver muy frecuentemente en nuestro curso. Eh, Muchos enunciados acerca de las matemáticas vienen dados de manera condicional, de manera este, de este estilo. Si pasa esto, entonces pasa esto otro. ¿Por qué? Pues porque siempre vamos a querer decir cosas, pero no necesariamente de todos los números o de todos los objetos que estén en un universo, sino solamente de algunos, sino solamente de algunos particulares que entren en consideración en algún momento. Entonces, para justo poder hacer esto, necesitamos utilizar este conectivo, la implicación, para que el antecedente nos restrinja los casos solo para que nos enfoque a buscar casos favorables, pero solo dentro de un mundo o de un universo más pequeñito, ¿no? Bien, ok, estos son entonces los conceptivos lógicos que vamos a encontrar con frecuencia en nuestro curso de cálculo y en los cursos en general de matemáticas. Además de los conectivos, también nos vamos a encontrar con los cuantificadores, ¿no? Los cuantificadores también son unidades lógicas, no son conectivos, pero son, digamos, operadores, ¿no? De tipo lógico que nos pueden agregar una faceta más para construir proposiciones, ¿no? Que puedan ser dignas de ser verdaderas o falsas. El primero que vamos a considerar es el que se llama cuantificador existencial.
Este típicamente nos lo encontramos cuando hay una proposición de la forma, existe un X o existe algo que cumple tal condición, o hay alguien que tiene tal propiedad. Ese es como el formato que tienen las afirmaciones de tipo existencial. Las encontramos también en las matemáticas del bachillerato muy frecuentemente. Por ejemplo, cuando nos preguntamos si un sistema de ecuaciones tiene solución, ¿no? Digamos, a veces se acuerdan ustedes, ¿no? Un sistema de dos ecuaciones lineales en dos variables, pues se representa como cada uno de ellas, cada una de las ecuaciones representa una línea recta, pero esas dos líneas rectas podrían ser paralelas, ¿se acuerdan ahí? Eso es una cosa que a veces pasa. Y cuando las líneas son paralelas, entonces no hay una solución simultánea, ¿no? No existe la solución, ¿verdad? A veces sí existe, a veces no existe. Y es importante, a veces no nos importa mucho poder decir quién es la solución, nos importa nada más saber si la hay o no la hay. A lo mejor a veces nos importa nada más saber si la hay y no nos importa saber si son muchas, pocas o una infinidad. No, simplemente nos interesa saber o nos interesa decir que la hay. Bueno, justamente eso es lo que hace el cuantificador existencial. Dice, lo hay. ¿Quién es? No sé. A él no le preguntes. A lo mejor hay que averiguarlo de otra manera, pero una fórmula existencial no te va a decir quién es, nada más te va a decir lo hay. ¿De acuerdo? Que los casos desfavorables para un cuantificador existencial es cuando cada vez que tú te fijes a alguien, pues ese no es caso favorable y ese no es caso favorable y nadie de entre los presentes sea un caso favorable para nuestra proposición. ¿De acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Piensen ustedes en la proposición x cuadrada igual a menos 1, ¿no? Donde x es un número real. Ya sabemos que el menos 1 no es un número que tenga raíz cuadrada, ¿no? Entonces, por qué no existe alguien cuyo cuadrado es igual a menos 1? Pues porque si ustedes agarran cualquier número real y lo elevan al cuadrado, no les va a dar menos 1. Agárrense otro, el 5, no les va a dar menos 1. Agarren el que quieran. O sea, lo que podemos decir ahí es que para todo número real ocurre que su cuadrado no es igual a menos 1. Y fíjense, con esto les estoy también presentando el otro cuantificador, que es el universal. Nosotros lo identificamos al cuantificador universal con frases como, para cualquier x pasa tal cosa, ¿no? Cualquier x cumple que su cuadrado es mayor que 0. Cualquier x cumple que su cuadrado no es igual a menos 1. Así, estas proposiciones son verdaderas. ¿Por qué razón? Bueno, es una proposición de estas es verdadera cuando pues todos son casos favorables para la proposición. Todo individuo del universo, para nuestros efectos, todo número real, es caso favorable para la proposición. ¿Sale? Eso es lo que significaría. Ahora, el cuantificador universal se lleva muy bien con el conectivo implicación. ¿Por qué razón? Pues porque a veces nosotros no queremos decir cosas acerca de todos los números reales, sino nada más de algunos de ellos. A lo mejor solo queremos decir algo acerca de todos los números positivos. A lo mejor queremos decir algo acerca de todos los que no son el cero. O a lo mejor queremos decir de todos los que están entre menos 1 y 1. No sé, a veces queremos decir todos los números que están bajo esta condición cumplen tal cosa. Y efectivamente, entonces nosotros usamos el cuantificador universal acompañado de un conectivo de implicación. Y eso es entonces el significado, ¿no? Que todos los que están en el antecedente tengan la propiedad que dice el consecuente. ¿Vale? Por el contrario, entonces, una proposición con un cuantificador universal es falsa cuando alguien no está cumpliendo esa condición, ¿no? ¿Cómo podemos verificar nosotros que no es cierto que todos tienen una cierta propiedad? Pues exhibiendo a alguien que no la tiene, o viendo la manera de conseguirnos un elemento de aquel dominio, alguien interesante, pues, que no tiene la tal propiedad. Eso entonces va a pasar, pues, quizás de diferentes maneras. Eso podría ser porque sabemos cómo conseguir un ejemplo de cosas que no están cumpliendo tal cosa, o bien
pues por alguna razón lo podemos deducir, por alguna otra razón. Bien, bueno, pues este es nuestro breviario, pequeño breviario de lógica y conjuntos. Yo sé que es muy breve, yo sé que faltan muchas cosas, pero eh, la realidad es que ustedes van a aprender mucho sobre este lenguaje, y lo van a practicar a lo largo de todo el ciclo escolar. Vamos a practicarlo muchísimo. Sé que ahorita puede ser muy difícil que se sientan cómodos con haber aprendido muy bien todo esto, pero pues es que no se trata de aprenderlo en una sola lección. Mi intención con este video es solamente, pues, ponerles así un panorama muy general, muy rápido, este, muy a la mano, pues, de todas estas cosas, pero, pues, las vamos a seguir viendo, las vamos a seguir discutiendo. Cada que nos encontremos una situación de estas, ¿no? En la que interviene el lenguaje de la lógica, la vamos a discutir, la vamos a explicar lo mejor que podamos, pero pues vamos a aprenderla mejor con la práctica, como en general las matemáticas, que se comprenden y se las apropia uno más cuando las practica que cuando las platica.